iglesia? ¿Cómo están? Esperamos que todos se encuentren bien, llenos de bendición y de la presencia del Señor. Les vamos a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio, no es cierto, miento. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el segundo libro del profeta Samuel, en su capítulo 12, versos 1 al 10. Amén. Segunda de Samuel, capítulos 12, versos 1 al 10. Les damos la bienvenida a todos, a los de casa, a los que pertenecen a otras congregaciones y por supuesto que también a todos aquellos que por casualidad, ¿verdad?, se encuentran viendo los videos de esta iglesia, nuestra casa espiritual, la iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Amén. Vamos a meditar, hermanos, en este pasaje que les mencionaba hace un momento. A este devocional le vamos a titular, o le hemos titulado más bien, La verdad no peca. Amén. Dice así la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel hombre que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Amén. Hermanos, reza un viejo adagio, que la verdad no peca pero incomoda. Y como en la gran mayoría de ocasiones, en el caso de los refranes populares, podemos decir que lo que dice este refrán, este proverbio popular del mundo, pues sin duda alguna contiene una gran verdad en él. Y eso fue lo que le sucedió precisamente a David después de haber cometido uno de los más grandes errores que pudo cometer en su vida. Las escrituras cuentan que el rey en una ocasión había ido al ejército, a una campaña militar, por decirlo de alguna manera, y él se quedó en su casa por razones que no sabemos. Al estarse paseando por los balcones del palacio, pudo ver en la casa de al lado a una mujer que se estaba bañando. La vio, no huyó como hizo José, por ejemplo, o como el apóstol Pablo lo aconseja, sino que David se quedó allí para verla. Y imagínense ustedes lo que pasó por su mente. La deseó, planeó cómo acercarse a ella, consumó su pecado y terminó por asesinar al marido de esa mujer, por si fuera poco. Como les acabo de mencionar, para consumar su pecado, siguió diferentes etapas. La vio, la deseó, planeó y consumó. Como David vio que realizaba cada una de estas etapas y Dios no hacía nada, prosiguió sin considerar lo que estaba haciendo mal. Dios decide mandar a un profeta para decirle a David sobre su pecado y reprenderlo.
Y reaccionó de la manera, hermanos, en que regularmente reaccionaría cualquier persona cristiana o no. Primero, mostrando una falsa moralidad al pronunciar una sentencia en contra del hombre del que el profeta le estaba hablando. Mostró enojo contra la injusticia, ¿verdad? Hasta que el profeta le dijo que tal hombre era él. Parece, hermano, ser parte de la naturaleza humana rechazar la verdad que exhibe nuestros malos comportamientos ante situaciones que sabemos y estamos conscientes de ello, de que no estamos haciendo bien. La parábola del profeta, hermanos, la parábola que el profeta le presenta a David fue usada por el profeta al igual que las usaba Jesús para explicar una verdad o ejemplificarla por medio de una situación que sucede en la vida real. David, hermanos, reacciona igual que como reaccionamos los cristianos en la actualidad, a veces, ¿verdad? Algunos, no todos, ¿verdad? Algunos con doble moral, es decir, condenando a otro justamente por el mismo pecado que él mismo había cometido. Pero cuando el profeta, hermanos, le declara que el hombre de la parábola era él mismo, entonces, hermanos, hace algo bien interesante David, porque dice la palabra que reaccionó avergonzado. David en este pasaje, hermanos, nos deja ver dos facetas diferentes ante una situación muy delicada que lo involucraba. Por un lado, la hipocresía y la molestia al tratar de juzgar a otros, pasando por alto que él mismo estaba practicando el pecado mismo que estaba juzgando. Y es algo que nos pasa a muchos cuando vamos a la iglesia y escuchamos las predicaciones o comenzamos a pensar, ese mensaje no es para mí, es para el hermano de al lado, es para el hermano fulanito de tal, ¿verdad? Porque yo soy un buen cristiano. Siempre tratamos de ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Y David, hermanos, estaba presto para juzgar al hombre, pasando por alto el revisar su vida ante el mensaje que el profeta le estaba dando. Pero también nos deja ver, por otro lado, ¿verdad?, que todos como cristianos debemos imitar, una actitud que debemos de imitar todos los cristianos y que David nos deja ver en este pasaje. Me refiero, hermanos, a escuchar a los mensajeros de Dios. Repita, por favor, ahí en su casa, repita en su casa la siguiente frase: debo escuchar al mensajero de Dios. Todos los cristianos tenemos a nuestros ministerios, ¿verdad?, a nuestros ministros favoritos, y hasta los seguimos en redes sociales o en YouTube porque dan mensajes que nos gusta escuchar, ¿verdad? Pero también, hermanos, existen muchos cristianos, ¿verdad? Seguramente usted y yo somos algunos de esos cristianos, ¿verdad?, que tenemos una lista negra, ¿verdad?, donde están todos aquellos ministerios o todos aquellos ministros que no queremos escuchar ni de chiste, ¿verdad? No queremos prestar atención a sus predicaciones. Pero ¿sabes, hermano, qué es lo que nos enseña, lo que nos muestra David y que es digno de imitar? Que no se molesta. David prestó atención a lo que el profeta le estaba diciendo, y cuando el profeta es directo y le dice: tú eres el hombre ladrón del que estaba hablando en su parábola, David no se molesta. ¿Cómo hubieras reaccionado tú o yo, hermano, hermana, al escuchar un mensaje donde se nos acusa directamente por algo que en realidad sí estamos haciendo? David, te vuelvo a repetir, él no se molesta, ¿verdad?, como hubiéramos hecho muchos de nosotros. Él escucha, ¿verdad?, que es algo que normalmente no hacemos porque muchas veces tenemos una opinión negativa de algunos ministros de Dios, ¿verdad? Pero hay que escuchar al Espíritu de Dios el mensaje que nos está dando. Hay que tener la humildad suficiente para reconocer el mal que estamos haciendo y arrepentirnos delante de Dios, como David lo hizo en el Salmo 51. Es muy cierto lo que dice el proverbio: la verdad no peca, pero incomoda. Pero cuando viene de Dios, hermanos, reconozcamos, ¿verdad?, lo que estamos haciendo mal, porque cuando Dios nos dice algo es para nuestro bien, no es para molestarnos. Cuando trata de reprendernos por algo, debemos aceptar la disciplina del Señor, que siempre es para bien, porque dice la palabra
que Dios al hijo que ama reprende. Amén. Proverbios 3, versículo 12 y Hebreos 12, 6 dice así: si te reprende es porque te ama, pero preocúpate, hermano, cuando lo haga, ¿verdad? Preocúpate cuando no lo haga, porque eso quiere decir que Dios no te ama, que no tiene ningún interés en ti. Así que, hermano, analicemos nuestras vidas, escuchemos a los mensajeros de Dios, que yo creo que pues no tienen ninguna intención de molestarnos, sino solamente, ¿verdad?, decirnos de parte de Dios o de parte pues del Espíritu de Dios lo que a veces hacemos mal. Escuchemos, hermanos, seamos sabios para escuchar, ¿verdad?, porque es lo que nos enseña este pasaje a través de la vida de David, el rey. Y pues bueno, hermanos, si les ha gustado este mensaje, este pequeño devocional, les pedimos que lo compartan con sus amigos en sus redes sociales, ¿verdad? Y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.